qué lugar ocupa Irán, la antigua Persia, en el Antiguo Testamento, en las profecías bíblicas de los tiempos que estamos viviendo. Para que veamos que las profecías no se cumplieron todas, ¿verdad? Como dice un disparate de otra teología bíblica que dice que ya todas las profecías se cumplieron y que todo ya es espiritualizado, etcétera, etcétera. Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, yo le podría llamar la plataforma de todas las profecías bíblicas en los últimos tiempos, la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Rápidamente Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua inmensa que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de la estatua. Esto se encuentra en Daniel capítulo 2, del 37 al 45, los que lo quieran seguir, para no leerlo uno por uno. Lo estoy resumiendo todo. Entonces, esta estatua, Nabucodonosor manda que alguien la interprete. Y le habló a todos los astrólogos, a todos los brujos, a todos los hechiceros. Nadie pudo, total que Daniel tiene la intervención de la gracia de Dios con el jefe de los eunucos y le pide permiso que le diga al rey que por favor le dé tiempo para orar y él puede interpretarle al rey este sueño. Muy bien. Dios le revela a Daniel que esa estatua representan todos los imperios mundiales desde hace 2600 años, o sea, desde Babilonia hasta el octavo reino o imperio que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, que será el anticristo. Él será el octavo, porque a través de toda la historia han sido 6 imperios, el séptimo va a ser los 10 gobiernos del anticristo y el octavo va a ser el imperio final del anticristo. Muy bien. Entonces Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, el imperio babilónico, que actualmente, ¿qué naciones se encuentran en ese territorio geográfico? Apúntalo, Irak y Siria. O sea, ahora están divididos, pero ese territorio pertenecía en el Antiguo Testamento a la Babilonia o a la Mesopotamia famosa. Entonces vemos que Siria e Irak van a formar parte, porque lo vamos a ver al final de este sueño, van a formar parte del gobierno del anticristo. Ya tenemos 2 naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo, Siria e Irak. La segunda parte de la estatua, que era la plata, le dice Dios a Daniel, vendrá un segundo imperio después de Babilonia, que la historia nos corrobora que fue, ¿quiénes? Los medos persas. Ellos conquistaron a los babilonios y se establecieron, que corresponde a Irán del siglo XXI. Repito, le cambió el nombre de Persia en 1935 a Irán. Luego tenemos a Grecia y luego tenemos las 2 piernas de la estatua que representan la división del Imperio Romano y los pies y los 10 dedos de la estatua que representan una ramificación que provendrá del antiguo Imperio Romano, que son las 2 piernas representadas por una en el occidente y otra en el oriente, y de esos 10 dedos es la forma de la confederación de las 10 naciones que formará el anticristo, que se van a levantar primero un G10, ahorita hay un G7, en Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa no ha entrado al G7, etcétera, etcétera, Alemania, etcétera, etcétera, pero van a formar un G10 y cuando este G10 esté formado, de ahí saldrá el anticristo. Entonces, vemos que en este sueño una piedra no cortada con mano golpea los pies de la estatua. La piedra es Jesucristo. Y entonces dice claramente en el versículo, en Daniel capítulo 2, esto sí lo voy a leer literalmente como está escrito, dice el capítulo 2 de Daniel, a ver, aquí está. Muy bien, versículos del 44 al 45. La estatua que golpea los pies de la estatua, todos los imperios, el Babilonia, que es Irak, Siria, Medo-Persia, que es Irán, Grecia y todas las naciones del Imperio Romano, son derribadas. La piedra golpea los pies cuando venga Jesucristo en su segunda venida, dándonos a entender que si toda esta estatua se desmorona cuando la piedra golpea los pies, significa, qué importante, que todos estos imperios van a estar vigentes. Estas naciones van a estar vigentes en la segunda venida de Jesucristo. Y dice la Biblia, el versículo 24,
y en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos que representan los 10 gobiernos del anticristo, o los 10 cuernos del capítulo 7, el capítulo 13 y capítulo 17 del libro de Apocalipsis, son lo mismo. Los 10 dedos y los 10 cuernos en el Nuevo Testamento son exactamente lo mismo que completa el apóstol Juan en Apocalipsis. En los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, escuchemos, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En lo porvenir, que dice en el hebreo, ¿verdad? Ashar Asharit, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí nos muestra claramente la Biblia que Irán va a formar parte del gobierno final del anticristo. Y lo queremos corroborar en Apocalipsis capítulo 13, en la bestia que sale del mar y que el apóstol Juan describe con 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que has visto es semejante a un leopardo. El leopardo, en Daniel capítulo 7, representa a el imperio griego. O sea, todo el cuerpo de la bestia, o sea, va a formar parte de las antiguas naciones que formaron en la división de la muerte de Alejandro el Magno, el imperio griego. Alejandro el Magno muere y se divide el imperio griego en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Estas 4 naciones van a estar vigentes, unidas también al anticristo. Entonces ya tenemos Siria, tenemos Irak y tenemos a Turquía. Claramente a Egipto dice a Daniel 11, 40 al 45 que va a ser destruido por el anticristo, se va a enojar por alguna razón contra Egipto, pero va a dejar formar parte del gobierno del anticristo Egipto. Pero ya tenemos estas naciones muy claramente y sus pies como de oso. En Daniel 7, el oso representa, y no lo estoy interpretando yo, vea el capítulo 7 de Daniel, y ahí mismo dice al final quiénes son nuestros imperios. El oso representa a Irán, y la boca como de león, el león representa a Babilonia, o sea, a Irak. Juan, 600 años después que escribió Ezequiel, completa el cuadro, amplía el cuadro con más detalles para nosotros en el siglo XXI, como dice Apocalipsis, dichosos y felices los que leen y entienden las palabras del libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Así que esta es una explicación bíblica clara, ¿verdad? Indubitable, de una forma inequívoca, que Irán, pase lo que pase, va a sobrevivir. O se va a volver a armar, pero algo va a suceder, Irán no van a poderlo destruir, porque va a formar parte del imperio final del anticristo. Irán ha financiado desde que en el 2005 del siglo XXI, finalmente decidieron de que Gaza fuera independiente, que Israel se saliera, y entonces le entregaron a un gobierno llamado Al-Fatah, al presidente Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, el gobierno de Gaza. Muy bien. Pasaron 2 años, 2005, sacaron a todos los judíos de Gaza. Israel dijo, ustedes independícense, ustedes gobiernen. Sacaron todo. Israel había dejado gimnasios, había dejado edificios, había dejado clínicas, había dejado hospitales. Y cuando salieron en el 2005 los judíos de Gaza, los palestinos quemaron absolutamente todo. Pues dijeron, no queremos que nada huela a judío. Veamos la ideología para entender del odio del Islam hacia el Estado de Israel. Entonces en el 2007 forman un grupo militar llamado Hamas, que significa los violentos por la violencia. Y entonces Yasser Arafat se une para formar este grupo en Egipto, para entrenarlo, y se fueron a Irán. Y los ayatolás absorben a Hamas y forman la Guardia Revolucionaria de Irán, que es el otro grupo terrorista que ya está casi extinguido,
Y comienza Irán a invertir billones de dólares en Gaza, pues ya vimos los más de 500 kilómetros de túneles que hicieron en lugar de gastarlo en comida y hospitales y clínicas para los palestinos, lo invirtieron en túneles con el propósito de hacer túneles y que algún día pudieran meterse a destruir el Estado de Israel. Entonces Israel comienza a descubrir esto, Hamas, Hezbollah, grupos terroristas, después vienen los Hutis en Yemen, en la península arábica, financiados también por Irán, y además viene Qatar, que Qatar se une a Irán y Qatar comienza a mandar billones de dólares, ¿a dónde creen? A la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Columbia en Nueva York, a Princeton, a Yale, a las principales para infiltrar Estados Unidos con la ideología islámica. Y así vemos que comienza este financiamiento por todo el Medio Oriente para poder tratar de controlar no solamente la ideología y imponer la religión del Islam y la ley Sharia, sino también que Estados Unidos fuera infiltrada, porque anteriormente todo casi Sudamérica, escuchen esto, fue infiltrado por Irán, principalmente algunos gobiernos como Chile, ¿verdad?, como Bolivia, que fueron infiltrados por los gobiernos de Irán, mezclándose con maestros universitarios, diciendo que venían a enseñar y por debajo del agua introducir y adoctrinar a la juventud con el Islam. Así que Irán es realmente una amenaza mundial que tenían que, de alguna forma, impedir que terminara la fabricación de las bombas atómicas. Para que podamos formarnos una idea más amplia de cuál es la manzana, cuál es el pastel que todas las naciones del mundo quieren, es el petróleo. Y como el petróleo se encuentra entre Arabia Saudita, entre Irak y entre Irán, entre estas tres naciones, casi el 70% de las reservas petroleras del mundo se encuentran ahí. Entonces a Europa no le conviene, ¿verdad?, que el Medio Oriente esté bajo el control del Islam. A Rusia tampoco le conviene, a China tampoco le conviene, a Estados Unidos tampoco le conviene. Y esta es la razón por la cual actualmente en el siglo XX vemos esta confrontación entre el Oriente y el Occidente. Ya Estados Unidos tiene que ir al Oriente a tratar de aplacar o impedir, porque también Estados Unidos se puede quedar sin petróleo, y ahora Europa también tiene que, como el canciller alemán hace 3 días, reconociendo que tiene que hacer algo, porque ya vieron de una forma tardía, desgraciadamente, el único que actuó fue Israel para proteger realmente el petróleo, que aunque no hay petróleo debajo de sus tierras de Israel, tal vez vayan a encontrarlo más tarde. Pero esto es increíble lo que está sucediendo. Pero el conflicto, la manzana de la discordia, el pastel es el petróleo, y todas las naciones, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, en la guerra famosa del Armagedón o la batalla del Armagedón, se reunirán en el Medio Oriente. ¿Por qué? Por la ambición, ¿verdad?, por querer controlar el petróleo y de alguna forma impedir que Israel tampoco forme parte de este tesoro negro, como ellos le llaman. Después de los ataques de los Hutis, ¿verdad?, de Yemen, el 9 de diciembre, las más grandes compañías navieras anunciaron que detendrían el comercio en el Mar Rojo, porque eso es otra cosa bíblica también. En Ezequiel capítulo 38, y esto ya viene, qué bueno que me acordé de esto, en Ezequiel capítulo 38 nosotros encontramos que también formando parte de los gobiernos del anticristo, aquí se describe una invasión del norte de Israel en contra de la nación de Israel, pero viene del norte la invasión. Y esto es importante porque se escribe otra vez a Persia, Ezequiel 38, versículo 5, que es Irán. O sea, corroborado por todos lados que Irán va a formar parte de la Tercera Guerra Mundial y se vendrá contra Israel. Cus y Fud, que son las naciones de Sudán y de Etiopía, que están junto al Mar Rojo. Así que esto es impresionante, ¿verdad? El Mar Rojo se encuentra en Arabia Saudita del lado oriental, y tenemos a Sudán y Etiopía del lado occidental. Entonces el Mar Rojo está controlado por los Hutis y ellos quieren bombardear cualquier barco que pueda estar atacando a Israel. Así que
Irán no solamente tiene el control del Golfo Pérsico, sino también del Mar Rojo, que también pasa por ahí un 30% casi el petróleo naviero. La compañía naviera de Suiza, la compañía naviera danesa, la compañía francesa y la compañía alemana, Hapag-Lloyd de Hamburgo, tienen intereses multimillonarios en el Mar Rojo. O sea, estamos en un punto que podemos de una forma concluir en la historia en la que ya ninguna nación puede aislarse de las demás. Esto fue lo que ya Trump acaba de descubrir. Vamos a hacer América grande otra vez, Estados Unidos, mátense, hagan lo que quieran. Ya descubrió que no se puede. Tenemos que intervenir, Europa tiene que intervenir, Estados Unidos tiene que intervenir, Canadá tiene que, Europa, todo, China, Rusia, todos los intereses económicos y políticos en el mundo están centrados en el territorio bíblico que la Biblia profetizó hace más de 2500 años, que es el Medio Oriente. Las naciones que están apoyando que los palestinos tengan un territorio dentro de Israel, saben perfectamente bien, y los mismos árabes lo saben, y los mismos palestinos lo saben, que los mismos Hamás y los mismos palestinos no quieren dos estados dentro de Israel, quieren el pastel entero, quieren todo el Estado de Israel. Así que esto es una utopía, esto es algo completamente fantasioso, es algo que nunca se va a cumplir en la historia. ¿Por qué? Porque el día que se cumpla, pues Israel ya tiene contados completamente sus días, porque Israel no puede vivir dentro de su territorio con su vecino que lo ha amenazado de muerte continuamente. Entonces, el presidente Barack Obama perdonó a Irán y le dejó que siguiera haciendo las centrifugadoras, produciendo el plutonio. Vino Joe Biden y descongeló muchos dinero que tenía Irán para que siguieran con las centrifugadoras. Y viene el presidente Trump y le dice a Irán, ¿sabes qué? Pues ya no vas a producir más plutonio, pero toda la crisis vino desde el presidente Barack Obama, porque fue el primero que le dio la puerta abierta, no vislumbró, no quiso vislumbrar, porque no están ciegos, ¿verdad? O sea, repito, son intereses políticos y económicos. Sabían perfectamente bien que si seguía centrifugando el uranio, Irán iban a producir la bomba atómica. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, el presidente Obama fue el primer anti-norteamericano. Dijo, Estados Unidos no es un país cristiano, es el primer presidente que lo dice. Y luego el presidente Biden, que es su discípulo del presidente Barack Obama, confirmó la política del presidente Obama en el Medio Oriente. Viene Trump, destruye todo esto y comienza a incendiarse el mundo. El gobierno del anticristo va a ser islámico. Vemos todas las naciones que aparecen en la Biblia, por ejemplo, en el estatua de Nabucodonosor, Babilonia, Siria, Líbano, que es la cabeza, que es la región de Mesopotamia en el Antiguo Testamento, el brazo el pecho y los brazos de plata de la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, que representa el imperio medo-persa, que es Irán. Entonces podemos ir sumando, ¿verdad? Siria, Irak, Líbano, Irán, y luego el vientre, que es Grecia, que une a Turquía, Armenia, y los pies que representan el Imperio Romano, que se dividió en el año 500 aproximadamente en el lado occidental, pero duró casi 1500 años en el lado oriental y terminó en Constantinopla, que es actualmente Estambul, en Turquía. Entonces, los dedos de los pies de la estatua nos muestran una mezcla de barro con hierro. Entonces vemos un deterioro en los metales en la imagen de la estatua de Nabucodonosor. El oro, la plata, el bronce, el hierro y finalmente los pies mezclados con barro y con hierro. Esto nos habla el deterioro y la descomposición que los gobiernos humanos van a ir a través de los años, como estamos en el siglo XXI, deteniendo de acuerdo a las profecías bíblicas. Entonces Israel, si surgen los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que sería el octavo reino, de acuerdo a Apocalipsis 17, del 8 al 10, que va a ser el del anticristo. Antes, dice la Biblia, que se van a juntar 10 naciones. Se va a unir Europa con el Medio Oriente, porque 5 dedos
aparecen en la pierna derecha de la estatua de Nabucodonosor, 5 dedos en el lado izquierdo, y esto nos habla de la división de Roma. Se dividió en el occidente y se dividió en el oriente. Entonces va a haber un G10 que va a unir a 10 naciones, donde Europa va a pedir auxilio de alguna forma. Veamos cómo se va a ir precipitando todo bíblicamente al Medio Oriente para no perder la provisión del gas y el petróleo. Esto nos habla también que Rusia va a ser afectada, porque para que Europa pida ayuda al Medio Oriente y se unan el Medio Oriente en 5 naciones con 5 naciones de Europa y formen el G10, dice Daniel 7 que de una de estas 10 naciones surge el cuerno pequeño, que es conocido como el anticristo en el capítulo 8 de Daniel y más adelante también. Entonces, cuando esto suceda, pues ya es cuando Israel queda completamente desprotegido para poder pedir auxilio al anticristo. Entonces, si el gobierno del anticristo va a ser islámico y las profecías bíblicas en el libro de los Números, en todas las profecías bíblicas, las últimas naciones en Daniel capítulo 11 principalmente son islámicas, entonces es lógico que el anticristo sea un personaje que surja del Islam. Y de acuerdo a Daniel capítulo 10, capítulo 14, capítulo 31, a Miqueas 5, del 2 al 6, se le llama el asirio al anticristo. Entonces este hombre, el anticristo, tiene que tener un poder impresionante para poder firmar el pacto y garantizarles también la reconstrucción del templo. Vamos a después, a continuación, ver el capítulo 28 de Isaías para que tengamos con más detalles lo que va a suceder. Isaías 28, 14 al 28, encontramos un pasaje donde el Espíritu Santo nos baja las cortinas y nos muestra claramente la clase del pacto que Israel va a hacer con el anticristo. Por ejemplo, el versículo 15 dice así: por cuanto han dicho, aquí está hablándole Dios a los líderes de Israel, o sea, el gobierno de Israel se va a corromper de tal forma, se va a deteriorar de tal forma el gobierno de Israel, que van a pedirle auxilio a un personaje en lugar de regresar a Dios, como ahorita Estados Unidos está de alguna manera regresando a Dios, y Dios está permitiendo que Trump surja una vez más para darle un tiempo de frescura a esta nación que la necesita, y al mundo entero. A Israel le va a dar lo mismo Dios, pero en la tribulación. Pero entonces dice aquí la Biblia que el gobierno de Israel va a llegar a un punto donde ya ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni nadie los va a ayudar. Van a quedar solos para que esto se cumpla. Por cuanto han dicho, pacto hemos hecho con la muerte. El pacto que los líderes de Israel, que el gobierno de Israel va a firmar con el anticristo, le llama a Dios un pacto con la muerte. E hicimos convenio con el Sheol, o sea, con el bajo mundo. Va a ser un pacto ni más ni menos que con el mismo Satanás, porque el anticristo será una representación fidedigna, ¿verdad?, humana de Satanás. Entonces Dios les advierte: lo que ustedes van a hacer, lo van a hacer con el enemigo, y yo no voy a estar de por medio. Y continúa diciendo el versículo 15: hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Aquí se nos habla que este pacto que los israelitas van a hacer con el anticristo va a tener una razón. Ellos lo van a hacer por miedo a que algo los vaya a azotar. El turbión del azote, la palabra turbión es la palabra en el hebreo que significa tormenta. De alguna forma va a haber una amenaza grandísima de una destrucción de Israel, que van a tener que pedirle permiso a este señor, que al Mahdi o al Mesías supuesto del Islam: ayúdanos y firmamos lo que tú quieras, pero protégenos de este azote, de esta tormenta que se viene contra nosotros. Esto nos muestra otra vez que Israel se vuelve a quedar solo. Entonces dice: y no llegará a nosotros, o sea, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Israel, al firmar el pacto con el anticristo, lo hará, repito, con el Mahdi, con el Mesías del Islam y de los árabes, que va a ser el único personaje que tenga el poder
para que pueda decirles al Islam y a todos, deténganse, no pueden hacer nada, y también decirles, van a reconstruir su templo. No sabemos si este templo va a ser en el mismo lugar o va a ser en otro lado, pero de alguna forma, en el momento en que se firme este pacto, Israel comienza a construir el templo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este pacto va a ser una mentira y va a ser una falsedad detrás de la cual se esconderá la nación de Israel. Por tanto, Jehová el Señor dice, versículo 16, he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, estable, el que cree no se apresure. Cristo interviene inmediatamente y Dios le dice a Israel, pero si yo ya puse una piedra, ustedes saben perfectamente que el Mesías no es el anticristo, ni es la persona, yo voy a cumplir mi promesa con ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes vayan a hacer un pacto con su enemigo, con Satanás, que es el que los quiere destruir? Y cuando vemos que dice la Biblia que Dios va a poner una piedra probada, preciosa, singular, cimiento estable, nos está hablando también de una forma indirecta con la construcción del templo. O sea, voy a hacer el templo, dice el Señor, y lo voy a permitir para que ustedes lo levanten, pero yo tengo una piedra que yo he establecido antes, que es la persona del Mesías, al cual ellos, mientras estén ciegos de no reconocer a Cristo, no van a reconocer la obra de Dios. Y finalmente dice el versículo 17, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Cuando hablamos de un cordel, estamos viendo que está una medida de una construcción. Y después, con la muerte y vuestro convenio con el Seol, no será firme cuando pase el turbión del azote, versículo 18. Vemos pues que Isaías lo dice en el versículo 14 y les llama a los líderes de Israel varones burladores. Isaías 28:14, varones burladores que gobiernan este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que acabamos de describir a continuación? Israel se va a quedar solo, de alguna forma Netanyahu tiene que desaparecer del mapa, Rusia tiene que desaparecer del mapa, Estados Unidos tiene que pasar a segundo o tercer lugar en supremacía para que Israel se quede solo y se cumplan las profecías bíblicas. Hermanos en Jesucristo, santos de Dios, nos encontramos verdaderamente al final de la historia y tenemos que regresar a la palabra profética más segura que nos dará la paz y la seguridad que pronto viene el Señor por nosotros. Ya tenemos Daniel 9:24, tenemos Isaías 28 para mostrar claramente que va a haber un pacto con Israel por 7 años, que va a ser violado los 3 años y medio. También se nos confirma que es de una forma inequívoca la futura reconstrucción de un templo judío, y lo termina confirmando el libro del Apocalipsis en el capítulo 11, dice así, dice el apóstol Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Una vara de medir nos habla de un arquitecto que comienza a tomar medidas para una construcción. Este es el idioma o simbolismo que la Biblia usa para cualquier construcción. Cuando dice Juan, me dio una vara de medir, está hablando que el templo va a ser construido exactamente cuando comience los 7 años de la tribulación. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. O sea, levántate y ve el templo que se va a reconstruir, pero los gentiles, o sea, los que no son judíos, van a continuar hollando, pisoteando a la nación de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. El patio que está afuera, déjalo, no lo midas. O sea, ahí no voy a intervenir, dice el Señor, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán, es la palabra pató en el griego, pisotearán, desmenuzarán la ciudad 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces vemos claramente que en los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, el templo va a ser reconstruido. Aquí me puedo detener para poder reflexionar rápidamente sobre un evento asombroso en la historia de Israel. En el capítulo 38 de Ezequiel,
se nos menciona la invasión final de naciones islámicas en contra de Israel, que tendrá lugar posiblemente a la mitad de la tribulación, que culminará con la segunda venida de Cristo. Israel, Ezequiel 39 se van a convertir, y durante el milenio habrá un tiempo en que serán y continuarán enterrando a los muertos de la Tercera Guerra Mundial, que va a ser detenida por Jesucristo. Pero esto es interesante porque en Ezequiel 38 dice la Biblia que cuando venga el pueblo recogido, versículo 8, 38:8, de muchas naciones, que es Israel. En otras palabras, si Israel no hubiera sido recogida en el 1948, ninguna de las profecías del final de los tiempos se hubieran cumplido. Porque pues hay una versión, ¿verdad?, a una interpretación equivocada en la Biblia de que ya Israel no aparece en las páginas de la Biblia en cuanto a profecías, que Dios ya no tiene nada que ver con ellos, que ahora es la iglesia y la iglesia va a conquistar el mundo. Él se llama el post-tribulacionismo, y nosotros vamos a establecer el reino de Cristo, la iglesia, y no Cristo antes de que Él regrese. Bueno, todas estas interpretaciones que han sido sacadas completamente de la hermenéutica bíblica, ¿verdad?, no la aclara la Biblia. Si Israel no hubiera regresado, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo podían reconstruir un tercer templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿de qué pacto se está hablando que el anticristo va a firmar? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo puede Apocalipsis, escrito 600 años después que lo escribió Daniel, haber cumplido que el templo iba a ser reconstruido? Así que nos encontramos con hechos evidentes, con evidencias maravillosas del cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo Israel. Si seguimos así la línea profética, escarbando y buscando en la Biblia, ¿verdad?, y acomodando las piezas, porque esa es la responsabilidad que el Espíritu Santo al venir a nuestra vida nos ha dado. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 6:35, escudriñen las Escrituras. O sea, escudriñar en el griego es hacer pozos, escarbar, no leer superficialmente. Dios nos manda que escarbemos, que saquemos, que chequemos diccionario bíblico y comparemos algunas palabras originales, etcétera, etcétera, para encontrar las riquezas verdaderas que Dios nos tiene a todos aquellos que nos ha lavado con su sangre en su sacrificio en esa cruz. Y cuando seguimos escudriñando las Escrituras, encontramos en el Salmo 83 una futura guerra también de las 5 naciones árabes que rodean actualmente a Israel, que son el Líbano, que es Jordania, Egipto, Siria e Irak. Son las 5 naciones que rodean a Israel. Y afuera de estas naciones, el otro círculo alrededor de Israel, son naciones islámicas, las que están en el norte de África, Etiopía, Siria, Libia, Marruecos, toda la parte sur de Rusia, que es Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, que son todas naciones islámicas. Muy bien. Si nosotros vemos, y hasta este momento hemos concluido, que el anticristo va a firmar un pacto con las naciones de Israel, diciéndoles a los árabes y a las naciones islámicas que no intervengan, es precisamente porque antes ya fueron los árabes vueltos a vencer por la nación de Israel. Dice el Salmo 83, que es un salmo de un profeta y un salmista también que se llamó Asaf. Asaf está considerado como un profeta también en 2 de Crónicas 29:30. Así que este profeta en el Salmo 83, Asaf, dice el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Aquí está la Biblia profetizando hace 3000 años que va a haber una conspiración de naciones árabes en contra de Israel. Muy bien. Muchos han dicho, ¿verdad?, que esta conspiración fue en el 48. Pero hay un problema con esta interpretación. Porque dice en el versículo 6, describiendo los enemigos árabes, aquí son puras naciones árabes, no son islámicas en contra de Israel, aunque muchos árabes son islámicos, aunque no todos los árabes son del Islam, pero casi todos los musulmanes sí son del Islam. Encontramos que dice las tiendas de los edomitas. Y cuando habla de las tiendas, es una palabra que es Ogel,
en el hebreo O-H, E de Enrique, E de Lola, Ogel, que se refiere a un campamento, a una tienda de campaña. Y esto no existía hace 3000 años, ni tampoco en el 48. Cuando los judíos regresaron en el 48, los famosos palestinos ni siquiera se llamaban palestinos, eran árabes, porque no fue hasta después de 1920 que un emperador romano le puso Palestina a Israel, cuando quisieron adoptar el nombre de Palestina, pues somos palestinos. No, ¿verdad? Son israelitas. Entonces aquí nos damos cuenta que esto es una invasión futura. Y finalmente dice la Biblia que se vendrán contra ellos todas las naciones árabes, diciendo, destruyámoslo para que no sean una nación. Entonces, esta guerra la vence Israel, porque en Ezequiel 38 son naciones islámicas. Entonces nos preguntamos, si la guerra final de la Tercera Guerra Mundial van a ser naciones islámicas en contra de Israel, ¿dónde están los árabes? Y la Biblia nos los explica. Antes de Ezequiel 38-39, tiene que venir la devastación de naciones árabes una vez más, para que naciones islámicas ahora tomen el liderazgo para poder destruir y exterminar la nación de Israel. Así que todo va muy bien cronológicamente delineado por las Escrituras, y de veras es maravilloso poderlas estudiar y darnos cuenta qué cerca estamos ya de que todas estas cosas sean cumplidas. Cumplidas.